Un gusto compartir con usted este programa. Soy José Buendía y esto es Blanco y Negro. La crisis de desaparecidos en México es conocida en el mundo por tragedias como las muertas de Juárez y Ayotzinapa, pero adquiere una nueva dimensión al convertirse en un tema de la agenda de la ONU. Por primera vez en la historia de la organización se invocó el artículo 34 de la Convención para abrir un procedimiento contra el país por desapariciones forzadas. El asunto puede llegar hasta la Asamblea General, que exhibiría un problema grave de violación de derechos humanos si se comprueba que es una práctica sistemática y generalizada. La denuncia pone todos los reflectores sobre el país, aunque el gobierno rechaza una política de Estado, como apunta el Comité de Desapariciones Forzadas. Sin embargo, este dice contar con información de diversas visitas a México en los últimos 3 años y de solicitudes de acciones urgentes no atendidas por el Estado para desatar ese mecanismo, el más extremo con el que cuenta para denunciar a un país. La desaparición en México es casi un asunto cotidiano desde hace 2 décadas en que se multiplica junto con la violencia del crimen. Pero el hallazgo del rancho de Tochitlán otra vez lo coloca en la primera línea de la urgencia política, ahora además a la agenda de la ONU. La presidenta Sheinbaum lo declaró prioridad nacional y por primera vez abrió una mesa de diálogo de gobernación y las madres buscadoras para acordar una nueva ley sobre desapariciones. Ellas demandan que se reconozca su trabajo que han hecho para el hallazgo de decenas de fosas clandestinas que el Estado no ha hecho. Pueden convertirse en un nuevo actor político. ¿Por qué la ONU activa este mecanismo después de 120,000 desapariciones? ¿Cómo se comprueba un contexto sistemático y generalizado de esa práctica? ¿Qué está en juego? ¿Una condena al Estado mexicano o poner el foco internacional sobre el problema? Esto es Blanco y Negro y comenzamos. Recibió el comité informaciones que, en su opinión, contienen informaciones fundamentadas que indican que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio que es jurisdicción de México, o bajo jurisdicción de México. Así, conforme con el artículo 34, el comité decidió, primero, solicitar al Estado parte toda información pertinente en relación con esta situación, lo cual en absoluto prejuzga las próximas etapas del procedimiento. Esta solicitud de información se le hará llegar durante las próximas semanas al Estado parte. Ya estamos en Blanco y Negro. Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Y como acaba de ver en pantalla, en efecto, el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU ha activado un mecanismo, un procedimiento que puede llegar o llevar a la Asamblea General una denuncia sobre un grave problema, un crimen de lesa humanidad, como lo sería en caso de que lo comprueben, la desaparición forzada de manera sistemática y generalizada. Esto tendrá que irlo dialogando y buscando la información con el propio gobierno mexicano. María, muchas gracias por estar con nosotros. María Devecheos, oficial del programa de Verdad y Memoria, artículo 19. Y la pregunta que me gustaría arrancar antes de que vayamos con los otros compañeros en la mesa es preguntarte, ¿qué impacto tiene esto? ¿Qué significado tiene el que incluso, ya me estoy hasta adelantando, aunque esto llegara a la Asamblea General, qué impacto tiene para el problema que en efecto tenemos en el país sobre desapariciones? Claro, muchas gracias, Pepe. Creo que es súper importante. Bueno, gracias por el espacio, por invitarnos a platicar sobre este tema. Como decías en la introducción, ha habido momentos particulares en que la atención pública a nivel internacional se ha puesto sobre México en los 90s con lo que se llamó primero las muertas de Juárez, después todo el tema de feminicidios, con el tema de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Y ahora tenemos un nuevo momento en que la atención nacional e internacional se está volcando sobre México. Y nos llama mucho la atención, nos parece que es muy importante que el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU haga este llamamiento al Estado. Es algo que se le ha pedido de manera recurrente al Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU desde hace varios años.
Y el impacto que podría tener es que el Estado se haga cargo de lo que está sucediendo en este país. El Estado en este momento O lo sea, que es llamar hace... la atención para forzar. Exacto, para forzar al Estado a reconocer el problema que tenemos, a reconocer la magnitud del problema y las formas en que se da ese problema son formas diversas a lo largo del territorio nacional, pero poder hablar de desapariciones forzadas es algo que el Estado no quiere. El Estado desde el sexenio pasado ha tratado de minimizar la situación, de decir que hay menos personas desaparecidas de las que hay en realidad. Se hizo un censo en donde se hablaba de 12,000 personas en vez de 110,000 que había en ese momento. Y ahora la respuesta que está teniendo el Estado es decir, no son desapariciones forzadas, ¿no? Son cometidas por el crimen organizado, no las manda a llevar a cabo el Estado, entonces es como si no tuviera responsabilidad. Y lo que podría ser este foco que pone la ONU, que hace que toda la atención internacional se ponga sobre este tema en un país donde tenemos una presidenta por primera vez, un nuevo gobierno, es que el Estado realmente se haga cargo, vea lo que está sucediendo y tome acciones contundentes en términos de prevención, primero de la desaparición y después de búsqueda de las personas desaparecidas y de identificación de los cuerpos que no han sido identificados. La organización IDEAS ha sido muy, muy activa en este tema. Estamos en una mesa platicando con especialistas de organizaciones de la sociedad civil y, por supuesto, también de los colectivos de madres buscadoras. Pero este no va a ser un asunto así automático. Una vez que se activa un procedimiento como el que acabamos de hablar, el 34 de la Convención de la ONU, pues tiene que pasar todavía un proceso para poder llegar a la Asamblea General. Y voy contigo, Michelle Cervantes, que es justamente abogado de IDEAS, para que nos cuentes un poco, a ver, desde la parte, digamos, del procedimiento, ¿qué es lo que sucede después de que se activa un procedimiento, un mecanismo como este para, digamos, convertirlo en una denuncia? Porque, bueno, de hecho es una denuncia ya sobre la situación de la crisis de los desaparecidos en el país. Sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias por este espacio. Bueno, me gustaría comenzar contando de que la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas contempla varios mecanismos en su convención. Este es el más extremo. Sí, por así decirlo. Digamos, en la convención se contemplan otros tipos de mecanismos, como han sido las acciones urgentes, que poco a poco las familias, los colectivos y organizaciones han empezado a utilizar cada vez más. Inclusive el comité en sus últimos informes señaló que México, a nivel internacional, entre los estados parte, es el estado que más ha solicitado acciones urgentes. Si no mal recuerdo, es alrededor de 700 acciones urgentes. Que más le han solicitado al Estado mexicano. Al Estado mexicano. Es decir, ¿y las ha respondido? ¿Tienen ese promedio, ese dato? De todas las 600 que dices, ¿no? 600, 700 que casi dices. 700. Casi 700. ¿Cuántas han sido respondidas por el Estado mexicano y cuáles no? Por lo que tenemos entendido, es decir, el comité ha aceptado cerca de 700 acciones urgentes, sin embargo hay todo un universo que desconocemos cuántas verdaderamente han sido atendidas y dado seguimiento por parte de las autoridades. Okay. Es decir, hay 700 familias que han acudido al Comité contra la Desaparición Forzada para señalar que el Estado mexicano no ha realizado acciones de búsqueda ni de investigación para localizar a sus familiares. Entre otros mecanismos que también contempla la Convención, están las comunicaciones particulares, que este es un mecanismo, por así decirlo, reciente. Solamente se cuentan a nivel internacional. O sea, entrevistas con las víctimas. Con autoridades también. No, digamos, las comunicaciones particulares es una especie de denuncia en particular, digamos, un símil a colocar el tema ante la Corte Interamericana, sin embargo, ante el sistema de Naciones Unidas, competencia únicamente del Comité contra la Desaparición Forzada, en el que familias acuden directamente al comité para señalar las omisiones o acciones del Estado. O sea, si las víctimas, es un mecanismo para las víctimas. Sí, las víctimas. Y el comité resuelve respecto de las obligaciones que tiene el Estado. Este tipo de comunicaciones individuales a nivel internacional me parece que solamente hay 5 casos
Y muy recientemente México, hubo un caso de México, el caso de Jonathan Berrospe, que fue, digamos, acompañado por IDEAS, el cual es un caso de un joven de Veracruz, el cual las fuerzas del Estado lo desaparecen en el contexto de la gubernatura de Javier Duarte. Este es otro mecanismo que existe. Y bueno, por último, también tenemos el señalado en el artículo 34, que es que cuando el comité se llega de información suficiente en el cual considera que hay una situación generalizada y sistemática de desapariciones forzadas, puede colocar este tema ante la Asamblea General de la Nación. Es una grave acusación, ¿eh? Decir algo generalizado y sistemático es una acusación grave. El comité, lo que entiendo, que se está apoyando justo en los otros dos mecanismos que acabas de relatar, el de las comunicaciones y las acciones urgentes. Y las acciones urgentes. Dice que esos son los dos pilares, pero no es en automático el que pueda llegar a la Asamblea General. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que hacer? Mira, me gustaría previamente de eso hablar de un poco de cómo se llega a esto. Por muchos años las familias, los colectivos y organizaciones han incidido en la agenda internacional denunciando la generalidad y la sistematicidad de estas desapariciones. Es decir, no es que esta denuncia se haga de un día para otro, ha sido un proceso de años que las familias han encabezado denunciando esta situación a nivel internacional. Entonces, en esos momentos el comité, al tener toda esta información, ya sea de las acciones urgentes, de informes, y también se me olvidó decirlo, de su más reciente visita en México que tuvo el comité hace unos años. ¿Cuándo fue? ¿En 22, 23? Hace 2 años. Sí, hace 2 años, o sea, en 23. Y bueno, una vez que el comité ha manifestado esto, envía una nota al Estado mexicano haciéndole este señalamiento de que hay un contexto de desapariciones generalizadas y sistemáticas, y el Estado, digamos, dará contestación al respecto, dará sus alegatos al respecto de cuál es la situación. Si bien todavía no ha contestado, podemos prever un poco cuál va a ser la respuesta. ¿Es solo alegatos o información? Es solamente información. Ok, no hay alegatos. No estamos en un juicio. No. No es un proceso, digamos, digamos, litigioso. Es, digamos, por así decirlo, un diálogo entre el Estado y el comité. Ahorita me voy a meter ese punto que es, yo creo que la clave en el momento en el que se encuentra este proceso, pero déjame ir con Jacqueline Palmeros, ella es del colectivo La Luz en el Camino, de Guerrero. Y no, a ver, tengo que empezar contigo, evidentemente, con esta pregunta. Bueno, tú vienes luchando ya hace muchos años con este tema y justo ahora que se presenta un recurso de esta naturaleza que, pues como nos decía Michelle, lo han empujado las madres buscadoras y las víctimas, la relación con el gobierno, por lo menos con el de la presidenta Sheinbaum, empieza a tener importantes cambios en la relación con las buscadoras respecto a lo que habían vivido con los gobiernos anteriores, particularmente con el de López Obrador. Y llega después de 120,000 desaparecidos, de acuerdo con las cifras oficiales. ¿Cuál es tu primera reacción? Bueno, muchas gracias por el espacio. Yo pertenezco al colectivo Una Luz en el Camino de la Ciudad de México y efectivamente pues venimos trabajando ya desde hace bastantes años, sobre todo con compañeras que son casos de larga data. Para mí para nosotros representa algo muy triste porque no es nuevo, las desapariciones no son nuevas. Actualmente contamos con todas las redes sociales que hacen más visibles y más evidentes las desapariciones en el país, pero sin embargo esta es una problemática que se viene arrastrando desde hace muchos años, ¿no? Obviamente el caso del rancho de Uchitlán fue como un detonante para que se empezara a hablar, se empezara a aterrizar, empezara a venir esta recomendación por parte, esta acción por parte de la ONU. Pero efectivamente ya había venido antes el comité, ya había tenido recomendaciones el país durante la gobernatura de Andrés Manuel y
hemos creído siempre que han hecho caso omiso, ¿no? No se ha llevado a cabo algo fehaciente, algo certero, algo legítimo desde las familias, porque son las que venimos trabajando de años atrás, que realmente sirva para la localización y búsqueda de las personas desaparecidas en el país. Y no vamos lejos, o sea, sí, efectivamente viene desde las muertas de Juárez, los feminicidios, Ayotzinapa, pero también hay algo atrás que también fue igual de grave, como la Bartolina, como la Gallera, como la Brigada Nacional, que ha sido, que han localizado pues también cientos de fosas clandestinas. Entonces, para nosotras no representa nada nuevo. Para nosotras es algo que ha sido continuo año con año. No, pero me refiero que peleado, llega, pero me refiero a cuando que llega una después de 120,000 muertos y dos cuando comienza a cambiar la relación de ustedes. Por lo menos se reúnen con el gobierno de Sheinbaum. Pues todavía tenemos nosotros el beneficio de la duda. Vamos a dar el beneficio de la duda, ¿por qué? Porque no es algo que se ha quedado trabado desde administraciones pasadas. Es algo que las familias han peleado. Hemos hecho plantones en gobernación, hemos hablado con Claudia, hemos ido a parárnosles al presidente y cada estado ha intentado trabajar con sus colectivos, pero nada se ha concretado. No vamos lejos. Cuando se dio la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, había una persona que había ganado esa titularidad de la Comisión Nacional, porque se hizo mediante las recomendaciones de las familias. Y no fue un secreto a voces que le robaron el puesto. No, pusieron a una persona por imposición. Entonces, sí nos escuchan, pero ¿qué tanto hacen lo que las familias realmente recomiendan? De eso me vas a platicar en la siguiente intervención, porque también es un asunto clave. Nada más déjame cerrar este episodio contigo, María, porque en efecto, como dice, como recuerda Jacqueline, no es un asunto nuevo. A ver, la primera vez, yo, si no, corríjanme, pero la primera vez que oí utilizar el tema de crisis de desaparecidos generalizada por algún comité de la ONU fue en 2015, al calor de Ayotzinapa. A ver, ahí hay algo que me salta. De 2015 se habla de generalizada, pero no de sistemática. Luego, una reunión, una visita a México en 23. Y ahora ya es sistemática y amenaza con convertirse en una acción urgente para llevarlo a la Asamblea General. ¿Cómo se explica esto? ¿Por qué sucedió de esa manera? Pues creo que la respuesta o la palabra clave ahí es la impunidad. Las desapariciones, como dice Jackie, no son algo nuevo, son algo que ha sucedido en México por lo menos desde los años 60, las desapariciones forzadas cometidas por el Estado. El Comité de las Desapariciones Forzadas de la ONU y todos los mecanismos nacionales e internacionales han reconocido estos hechos, la desaparición desde los años 70, y en esas desapariciones ha habido una impunidad completa y seguimos sin saber qué fue lo que sucedió con las personas que fueron desaparecidas en los años 70. Entonces, se va sumando las desapariciones, digamos, la impunidad del pasado permite la impunidad del presente. Entonces, cuando tenemos estas desapariciones de hace más de 50 años, que no sabemos dónde están las personas desaparecidas, que nadie fue juzgado, nadie fue castigado por esas desapariciones, eso permite lo que estamos viendo hoy. ¿Cuándo desde tu punto de vista, porque eso me imagino que es muy difícil poner una frontera, pero ¿cuándo empieza o puede ser calificado de una crisis? Lo que decimos desde siempre es cuando que haya solo una persona desaparecida debería llamar la atención y no debería suceder. Crisis es otra cosa. Exacto. Crisis tiene que ver cuando hay una gran cantidad de personas desaparecidas y sobre todo hay un gobierno que no está llevando a cabo las acciones que llevaría, ¿no? El Estado mexicano ha sido muy bueno en firmar todos los tratados, las convenciones, en crear un sistema nacional de búsqueda, en crear la ley de personas desaparecidas, de desapariciones forzadas y cometidas por particulares. Hay una estructura, digamos, institucional muy fuerte. El problema es que no funciona, ¿no? Entonces, en 2015 viene
el Comité de las Desapariciones Forzadas de la ONU después de Ayotzinapa y dice, esto está pasando, hay impunidad desde los años 70, no se está buscando a las personas, no hay un padrón de personas desaparecidas, da las recomendaciones de lo que se debe hacer y el Estado mexicano sistemáticamente, sin importar quién está en el poder, lo que ha hecho es negar lo que está sucediendo. Eso nos lleva al momento actual, donde cada día tú te metes al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas y va aumentando la cifra. Yo me metí la semana pasada, había 125,000, hoy te metes y hay 127,000 personas desaparecidas. Incluso ¿En cuánto tiempo? O sea, no quiere decir que en una semana hayan sido 2,000 personas, sino que se van actualizando las cifras de las fiscalías, pero sí es, en 2 semanas puede crecer esa cifra por cómo se actualizan los reportes de las fiscalías. Es decir, cada día tú no puedes hablar de una cifra de personas desaparecidas porque cada día que te metes va subiendo y subiendo y subiendo. Estás hablando de algo casi cotidiano. Ahora nos vamos a meter, si me dan chance de ir rapidito a un corte, no nos tardamos nada, pero nos vamos a meter en la respuesta que ya dio el gobierno mexicano a esta activación del Comité de Desapariciones Forzadas. Estamos de regreso en Blanco y Negro. Muchas gracias por seguir con nosotros. Y ahí tiene en pantalla justamente el comunicado de la Secretaría de Gobernación con el que contestó a esta acción del Comité de Acciones Forzadas de la ONU. Lo que está diciendo el Estado mexicano es que no hay una política de Estado que pretendiera desaparecer, no localizar o eliminar de una manera, digamos, intencional a las personas que acaban siendo reconocidas como desaparecidos. Esto ha generado una discusión importante justamente sobre el comunicado de la ONU, porque el gobierno mexicano dice, ojo, hablar de una política de Estado sistemática y generalizada, de lo que nos está hablando es de el involucramiento del gobierno y las autoridades en este tema. Y voy contigo, Michelle, porque esto es lo que más polvo ha despertado. Eso es lo que está rechazando el gobierno mexicano. Está diciendo, aquí no hay una política de Estado, es decir, que las autoridades se dediquen sistemática y de manera generalizada a desaparecer personas. ¿Qué opinas? Pues mira, un poco también trayendo a colación cuáles han sido constantemente las respuestas del Estado frente a las comunicaciones del Comité contra la Desaparición Forzada. Hemos observado que constantemente el Estado mexicano ha respondido que, en primera, la competencia, que las desapariciones en México no son competencia del Comité, porque el Estado ha señalado que el Comité únicamente debería de conocer de desapariciones forzadas en estricto sentido. Y entonces, un poco en relación con este comunicado, México ha dicho, tenemos desapariciones, pero no son sistemáticas y mucho menos son desapariciones de Estado. Sin embargo, el comité constantemente en sus criterios ha señalado, y específicamente para el caso de México, que aquellas desapariciones, digamos, en donde haya participado la delincuencia organizada, grupos de la delincuencia, en este tipo de características propias del Estado mexicano, también son desapariciones forzadas. No tanto por la acción del Estado mexicano, sino por su tolerancia, su silencio, su aquiescencia. Muchas veces, muchas organizaciones han documentado cómo las desapariciones que se pensaría son de la delincuencia organizada también tienen relación con autoridades del Estado mexicano por su tolerancia. A ver, entonces, lo que está diciendo el comité es no solamente es un asunto entre particulares, así es, sino que por acción u omisión está involucrado el Estado. Exacto. El Estado entendido como ¿qué? Como el gobierno, como entendido como los gobernadores, como autoridades estatales, como fiscalías, como todo lo que significa Estado, policías federales, estatales, Guardia Nacional, bla, 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 todos. Sí, como el Estado mexicano en su conjunto, que puede ser desde servidores públicos civiles, es decir, presidentes municipales, hasta Fuerzas Armadas, corporaciones policíacas, etcétera. Es decir, el Estado mexicano en su conjunto. Y precisamente como lo señalaste, el comité
En sus criterios ha señalado que las desapariciones realizadas por grupos de la delincuencia organizada también pueden llegar a ser desapariciones forzadas por la tolerancia del Estado mexicano, y especialmente esta tolerancia o esa aquiescencia se ve en los procesos de justicia. Oye, pero eso va a ser eso es complicado, porque una cosa son acciones sistemáticas y otra, digamos, tolerancia o ¿cuál es la otra palabra que podríamos usar? Cuando falta de diligencia. Sí. Son dos cosas distintas. Probar eso debe ser complicado aún para la ONU. Sí, bueno, un poco lo que como organización señalamos es que la tolerancia o por así decirlo, la impunidad no solamente es un tema de debida diligencia, sino en muchas ocasiones la impunidad también es una decisión política. Es decir... No, pues está peor. Sí. O sea, cuando es política ya es deliberada. Sí, pero digamos, esto se puede ver en las sentencias que tenemos. Digo, para más de 100,000 casos de desaparición que existen en México, apenas tenemos poco más de 100 sentencias, de las cuales en el último sexenio aumentaron un poco más. Sin embargo, 100 sentencias, es decir, 100 procesos en los que concluyeron con algún responsable para los más de 100,000 desaparecidos, nos habla de un patrón sistemático de impunidad. Sí, ahí no, el porcentaje es bajísimo, no es punto cero prácticamente. La mayor parte de las veces lo que dicen las autoridades es que ya aquí se trata de cuestiones que tienen que ver con el crimen organizado, y yo creo que eso todo el mundo lo ve. Sin embargo, ¿cómo desde tu experiencia de los casos y todas las situaciones en las que has estado involucrada, que has estado metida, ¿cómo puedes hacer esa diferencia entre solamente la acción de un particular como el crimen y el involucramiento o la tolerancia o la falta de diligencia o de plano el involucramiento o la participación de algún nivel de autoridad? Para nosotras siempre todo ha sido representativo como una desaparición forzada. Empecemos por qué hay detrás de una desaparición. ¿Qué delito hay detrás de una desaparición? Si el gobierno realmente quisiera comprometerse a empezar a atacar las desapariciones, sería comprometerse a atacar la prostitución infantil, la trata de mujeres, la trata laboral de personas, el reclutamiento del crimen organizado. O sea, ¿qué hay detrás de una desaparición? Sería comprometerse realmente a luchar contra el crimen organizado, cosa que pues dudo mucho que harán, porque desde hace mucho tiempo pues se viene arrastrando todo esto, ¿no? Trata, en fin. Para nosotros siempre ha representado una desaparición forzada porque, como bien lo menciona Michelle, desde el MP que te levanta una denuncia, ahí empieza la impunidad. Hasta el policía de investigación que no hace una debida diligencia o que pierde evidencias, pruebas fehacientes que posteriormente pueden afectar ya una carpeta judicializada, y que justo también lo que menciona es que no se lleva bien a cabo un juicio, ¿no? ¿Y qué pasa, no? Yo inclusive me atrevería a decir que los jueces actualmente no están preparados para llevar juicios de desaparición. Ahora, dime una cosa, ese es un problema de los desaparecidos, es un problema en general de la justicia mexicana, porque no es el único delito que opera igual. Claro, pero sin embargo estamos hablando de que la desaparición forzada, como crimen de lesa humanidad, ¿no? Todo lo que trae, todo lo que conlleva, todo lo que trae atrás, y incluyendo inclusive ahora que vino el CED, ¿no? Las recomendaciones que se llevaron a hacer, hablábamos de las infancias que quedan detrás de todas esas personas que desaparecen, ¿no? Es un mundo de cosas que hay atrás de una desaparición. Hablamos de 120,000 que están registradas, pero ¿qué pasa con la cifra negra también? ¿Qué pasa con esas comunidades, las cuales no tienen acceso a un ministerio público, a una fiscalía, que tienen que caminar kilómetros o que simplemente son amenazadas, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Yo creo que esa es la pregunta que siempre acompaña, para empezar y para terminar, cualquier discusión sobre este tema. Y te preguntaría a ti, María, a ver, ¿qué pasa si el Estado mexicano, el gobierno mexicano, que ya dijo que rechaza que haya una práctica generalizada y sistemática, decide no sostener este diálogo constructivo porque le parece
que la acusación de entrada, como acaba de hacer, no es constructiva. ¿Qué sucede en ese escenario? Creo que, o sea, hemos estado hablando mucho de desapariciones forzadas, como clavándonos en eso, pero no sé si, o sea, creo que no es algo que en general la gente sepa, como la diferencia entre la desaparición y la desaparición forzada, que ahí está el meollo y es lo que vamos a estar oyendo todas estas semanas. La desaparición forzada, como a nivel internacional, está definida como la desaparición que es cometida por agentes del Estado. Pero también se habla de que puede ser no solo que un policía te desapareció o alguien del ejército, sino que hay apoyo, aquiescencia o... Silencio. Silencio, acompañamiento del Estado de alguna forma, ¿no? O sea, aquiescencia por acción o omisión. Exacto. Dejamos que pase, sabemos que está pasando y no hacemos nada. Entonces, ¿cómo demostramos que es sistemática? ¿Cómo demostramos que es generalizada cuando hay patrones, ¿no? Y en México eso fue algo que demostró en Rancho Izaguirre, que hay patrones. Hay patrones de cómo llaman por redes sociales a los jóvenes, a las jóvenes, a empleos, los reclutan de manera forzada, llegan a esos lugares, los amenazan, no pueden salir, están, como decía Jackie, en un montón de trabajos de manera forzada, y entonces se convierten en parte del crimen organizado no por voluntad, sino porque no tienen la opción de decir no, porque si dices no, matan a tu familia, te tienen amenazada, etcétera, ¿no? Entonces, lo que vamos a estar viendo estas semanas es el Estado tratando de decir, no son forzadas porque yo, presidente, Andrés Manuel eso decía, y yo, presidenta, Claudia Sheinbaum eso dice, no mandamos cometer esas desapariciones. Eso no significa la desaparición forzada. La desaparición forzada habla del Estado en su conjunto, que son los MPs, el INCIFO, los cementerios municipales, el policía municipal, la Guardia Nacional, todo lo que tú decías. Si hubiera 2 casos en México, dices, bueno, no sé si hay aquiescencia. Cuando tienes 127,000 casos en todo el territorio nacional durante más de 20 años, ahí es cuando ya podemos empezar a hablar de generalizada y sistemática. Porque hay patrones, porque está en todo el territorio, porque hay más de 100,000 víctimas reconocidas por el Estado. Y entonces ahí nos vamos a meter como familias y organizaciones y el Estado a definir si son desapariciones forzadas, si no, si la ley dice, o nos vamos a poner a atacar el problema, a reconocer lo que está pasando, a ver esos patrones y las redes que están detrás. Pero aún así, Michelle, el comité va a tener que pedir información al gobierno mexicano. Sí. No sé exactamente cuál, pero va a tener que seguramente referirse a muchos de los casos y de las denuncias y de las propias solicitudes de intervención urgente que ha hecho. ¿Qué ocurre si el gobierno mexicano le parece que no es un diálogo constructivo y no lo sostiene? Pues mira, lo que tenemos entendido es que el comité ya ha enviado las notas solicitando la información. Un poco de lo que se proyectaba, digamos, es como la antesala de la respuesta que el Estado proporcionará, que vemos que se centra en 2 temas principales. 1, el número de personas desaparecidas, y 2, las características de su desaparición. Como sabemos, en los últimos años, digamos, muchos de los esfuerzos por parte del Estado mexicano se centró en el censo. Es decir, un censo que durante toda la administración pasada jamás se hizo pública cuál era la metodología detrás de este censo. Tan es así que hasta hace unos días la Secretaría de Gobernación señaló y reconoció públicamente que no había una cifra real y exacta acerca del número de personas desaparecidas en México. Por ahí hay inconsistencias y un padrón además que es antiguo, no sé cuánto lleve. ¿Eso es posible? O sea, ¿es posible y además entendible que el censo no esté suficientemente preciso? Pues digo, más allá de que sí es posible, es una realidad. Es decir, no tenemos una cifra exacta y seguramente el número de casos de desaparición nos rebasa si tenemos en cuenta las personas migrantes que transitan y han desaparecido en México. Es decir, no tenemos
una idea o un aproximado de cuántas desapariciones. El censo actual que existe se basa a partir del número de carpetas de investigación que inician las fiscalías y los reportes de las comisiones de búsqueda. Sin embargo, en ese universo de casos también tenemos muchísimos casos que no son denunciados ni reportados por contextos de inseguridad, por temas de discriminación por parte de las autoridades a familiares. Esa es una información que le están pidiendo al Estado mexicano, le van a pedir al Estado mexicano que esclarezca y que trate de precisar. Sí, en cuanto al número, porque el número te da, digamos, el grado de generalizado. Lo generalizado. Y por otro lado, la parte sistemática, por los patrones que decía María. Así es, sí. O sea, ya tenemos que, por un lado, va a responder acerca del número de desapariciones para, digamos, señalar que no se trata de un asunto generalizado, pero por el otro lado, se cree que el Estado responderá que no se tratan de desapariciones forzadas, sino que se tratan de desapariciones cometidas por particulares. Seguramente se basará en el número de carpetas iniciadas por ambos delitos y su respuesta sea de que, bueno, por desapariciones forzadas tengo un número muy bajo, pero por desapariciones cometidas por particulares tengo un número más alto, pero no con eso se corrobora, digamos, la hipótesis de sistemática y generalizada. Y mientras toda esta discusión y estas interrogantes están sobre la mesa, ya aquí ustedes, los colectivos, han comenzado ya a tener, por fin, mesas de trabajo y diálogo con la Secretaría de Gobernación. Comenzó la Ciudad de México, entiendo que fue la primera, abrió la jefa de gobierno, Clara Brugada, una mesa con los colectivos de madres buscadoras. Comienza ahora con el federal, después de haber tenido una época de mucho distanciamiento. A eso regreso, que nos platiques qué es lo que están haciendo, cómo van esos diálogos y qué perspectiva tienen dentro de esta misma proceso abierto por la ONU, si eso los va a ayudar o no, si los va a beneficiar o los va a perjudicar, cuál es la valoración que están haciendo desde los colectivos. Vamos a tener un diálogo desde la sensibilidad y el respeto pleno a los derechos humanos. El gobierno les reconoce como víctimas y su derecho a participar activamente durante las acciones que se implementen para la búsqueda y localización de sus seres queridos, así como garantizar su derecho a la información, tanto de las actividades como del resultado de las mismas. Ustedes como víctimas son el centro en todas las etapas para alcanzar la justicia y la no impunidad. Ahí está la secretaria de Gobernación, Rosa Isela, diciendo en los primeros encuentros con madres buscadoras cuál es la posición que quiere asumir respecto a ellas el gobierno de la presidenta Sheinbaum. Y voy contigo, Jackie, porque a ver, lo que les está diciendo es básicamente lo que han estado pidiendo. Una, decirles diálogo respetuoso. Dos, reconocimiento de su calidad de víctimas. Y tres, derecho a participar, y lo subrayó, activamente. ¿Están cumpliendo o no? ¿Eso es lo que ustedes necesitaban o no? ¿Es lo que quieren? ¿Es lo que creen? ¿Dónde estamos? Creo que el derecho a la participación activa la hemos tomado con o sin su autorización. Eso al país le queda claro. Sí. Creo que ahora tendrían que garantizar la calidad de víctima y garantizar los derechos de las víctimas directas e indirectas, que es lo que hablábamos, ¿no? Que hay un alto índice de impunidad en todo el país. También, ¿qué nos preocupa? No solamente el que estamos teniendo en las reuniones, sino que qué tanto nos van a garantizar que con esas reuniones van a tener una búsqueda efectiva, ¿no? ¿Qué tanto vamos a tener realmente acceso a las búsquedas efectivas y a que respeten el derecho de las personas desaparecidas? Hemos luchado durante muchos años contra una crisis forense que hasta ahora no se ha resuelto. Y es una de las principales cosas que nos están preocupando a nivel nacional, ¿no? Hablamos de casi 70,000 cuerpos sin identificar, ¿no? Si hay 120,000 personas desaparecidas, si hay 70,000 cuerpos sin identificar, pues ¿qué quiere decir? Que ahí en esa crisis
cuando se resuelva vamos a encontrar a gran parte de las personas desaparecidas. Eso solamente por poner un ejemplo de lo que se tiene que hacer. Pero acabas de decir con mucho énfasis 3 palabras, que garantizar la calidad de la víctima. ¿Qué significa para el público garantizar la calidad de la víctima? Hay derechos, hay una ley general de víctimas, donde tenemos el derecho a un acompañamiento psicológico, legal, médico y también apoyo económico para seguir buscando, que no debería ser así, porque eso es una responsabilidad del Estado. Del Estado. Pero también que garanticen un apoyo económico para que las familias podamos seguir buscando a nuestros seres queridos, porque casi todas las familias que buscan en el país se quedan sin trabajo, sin un recurso económico, se quedan con los nietos, con las nietas y se quedan con 1000 broncas económicas. Entonces, el Estado tampoco se está haciendo responsable de eso, ni del deterioro físico y emocional que está sufriendo la familia. Y eso es algo que no se ha atacado tampoco de raíz, ¿no? Hoy por hoy, si ustedes se acercan a preguntar, ¿hay un psicólogo para estos niños que fueron víctimas indirectas de la desaparición? No lo hay, ¿no? Hay un programa que ayude a estos niños a poder seguir o tratar de seguir con su vida habitual, no lo hay, ¿no? Hay madres que ya reciben, que tienen la fortuna, porque así lo pensamos nosotras, de encontrar a su hijo, aunque lo como quisiéramos, sin vida, pero tampoco nada garantiza que el Estado le va a ayudar con los gastos funerarios, ¿no? O a poder reincorporarse a una vida social activa, ¿no? A todo eso nos referimos que garanticen la calidad de víctima, porque hay veces que pasan años para que la CEAVI, la CEAVO, los encargados de garantizar esos derechos lo hagan, ¿no? A ver, aquí hay un punto que me parece muy importante, María, es por un lado la petición que están haciendo los grupos buscadoras, es decir, reconózcanme no solo como víctima, sino reconózcanme el trabajo que hemos realizado en buena medida. El descubrimiento de muchos de los ranchos, fosas clandestinas, etcétera, ha correspondido a los colectivos de madres buscadoras. Y junto a esto, el reclamo al Estado de no cumples con tu tarea, de eres omiso, de no buscas, localizas y encuentras a las personas desaparecidas. ¿Puede encontrarse un esquema? ¿Tú crees que esto sea materia de estos diálogos entre el gobierno y los colectivos para un trabajo conjunto, para que puedan seguir trabajando los dos, reconociéndose o no? Claro. ¿Sí? Creo que nos hemos enfocado mucho, Pepe, esta tarde en hablar de la ONU y del artículo 34, pero algo fundamental que está detrás de eso también es las reformas a la ley que mandó la presidenta al Senado mexicano. Y ahí es donde también se paran las familias de personas desaparecidas y dicen, ¿cómo que se mandó? Está el escándalo, la terrible noticia del rancho Izaguirre. A nivel nacional e internacional nos indignamos, salimos a las calles, hubo varios pues momentos de vigilia en varios lugares. Después de eso, la presidenta dice, vamos a hablar del tema, un tema del que no había hablado, y dice, vamos a dar una respuesta, etcétera, lo que tú dijiste al principio del programa. Pero no solo eso, o sea, lo eleva a prioridad nacional. Exacto. Dice, esto va a ser una prioridad nacional y retira o por lo menos pausa el procesamiento de la ley, ¿cierto? Está en el Senado, no sabemos cuándo se va a discutir. Pero ella misma, el propio claro, gobierno, la propia presidenta lo frenó. Sí. Por la voz de las familias, de nuevo, porque eso no debería haber hecho una reforma a las leyes sin consultar a las familias. Esas reformas, las que mejor saben qué es lo que está pasando en el terreno, en el INCIFO, a nivel local, son las familias que están buscando todos los días en campo. Entonces, el derecho a la participación del que hablaba Jackie es un derecho que está en todos los momentos desde que te desaparecen a una persona, todos los momentos de búsqueda, de identificación, tienen que participar las familias. Las familias no solo piden ser reconocidas como víctimas, sino también como personas defensoras de derechos humanos. Y el Estado no solamente no está buscando a las personas desaparecidas, no está previniendo que haya más personas desaparecidas, tampoco está garantizando la seguridad de las buscadoras, ¿no? Tenemos 29 buscadoras
que han sido asesinadas o desaparecidas. Y el último lamentable caso. En Jalisco, ¿no? justamente. De Jalisco, exactamente. Exacto. ¿Están viendo en esas mesas con gobernación o se prevé que ahí discutan la ley que está en el Senado o no? También se está previniendo esa parte. También estamos exigiendo pues, que se prevenga este tipo de situaciones hacia las mujeres, las familias buscadoras. Lamentablemente hemos perdido muchas compañeras y necesitamos que también garanticen la seguridad, ¿no? de todas las personas que buscan, tanto hombres como mujeres. Eso lo están solicitando. Se me fue el tiempo, pero me quedo con ganas de preguntarte, abogado, a ver, ¿tú cómo ves la ley? ¿Es mejor, peor? ¿Te preocupa? Mira, no tengo mucho tiempo, pero digamos, dame una valoración así, a bola de pájaro. Mira, un poco retomando lo que dijeron mis compañeras, el derecho a la participación conjunta debe estar en todos los procesos, desde la participación en la investigación hasta la participación en las reformas y en la construcción de la política pública en materia de desaparición. El Estado debe reconocer a las personas buscadoras, especialmente a las mujeres buscadoras, como personas generadoras de conocimiento. Es decir, las familias en terreno son las que se enfrentan día con día con todas las complicaciones que hay en los procesos de búsqueda. Si tomamos su experiencia, si tomamos todos los conocimientos, que no solamente es de un año, sino son de décadas buscando, seguramente las políticas en materia de búsqueda de personas tendrán, digamos, además de la validación, sino también un gran enriquecimiento por todas sus experiencias. El respaldo social. Ahí está, Michelle Cervantes, muchas gracias, abogado de la organización IDEAS, que es un grupo de derechos humanos de la sociedad civil especializado en litigio estratégico sobre esta materia. Muchas gracias, Michelle, por haber estado con nosotros. Gracias. Por supuesto, María Devich, oficial del programa de Verdad y Memoria de Artículo 19, una organización internacional con mucha presencia en el mundo. Y muchas gracias, por supuesto, a Jacqueline Palmeros, que ella es es del colectivo Una Luz en el Camino. Muchas gracias, Jackie, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a los tres. Gracias. Pero sobre todo, muchas gracias a usted por haber estado con nosotros hoy aquí en Blanco y Negro. Nos vemos como todos los martes y jueves, 10:30 de la noche. Mientras tanto, tenga una muy buena semana. Pásalo muy bien. Hasta luego. Adiós.